¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la silenciosa profundidad del océano? Es el lugar donde la luz no llega, donde la presión puede aplastar el metal y donde la vida, si es que existe, permanece fuera del alcance de los ojos humanos. Es ahí, según la antigua sabiduría, donde duerme algo mucho más grande que un simple misterio. Es el Leviatán. Su nombre suena como un susurro de terror antiguo, registrado en los textos más antiguos del mundo. La Biblia habla de él con reverencia, como si advirtiera: el Leviatán no es simplemente una criatura, es un símbolo del caos, la encarnación de la destrucción primordial. Ningún mortal se atrevería a mirarlo a los ojos y salir indemne. Este ser no es solo un monstruo físico, es más antiguo que tus miedos, más profundo que tu comprensión y tan siniestro como la misma oscuridad. Y, sin embargo, hay una verdad que quizás hayas pasado por alto. El Leviatán no fue creado por accidente. Dios, cuyos designios siempre son inescrutables, creó a esta criatura en el quinto día de la creación. En Génesis 1:12 dice: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos». Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de una criatura capaz de destruir el mundo con un solo movimiento? ¿Y qué sucederá si despierta? El libro de Job nos advierte: el Leviatán no está muerto, duerme. Su refugio es el abismo acuático, un misterio inaccesible tanto para los mortales como para los ángeles. Imagina su cuerpo retorciéndose en la oscuridad de los océanos, formando anillos tan fuertes como cadenas, imposibles de someter al tiempo. Solo una pregunta resuena con un eco profundo en la historia: ¿quién se atreverá a despertarlo? ¿Y podrá sobrevivir? Ahora te contaré la verdad, esa que durante siglos ha sido escondida entre metáforas y leyendas. El Leviatán no es solo un monstruo, es la clave para entender la misma naturaleza del bien y del mal. Y mientras duerme, el mundo se mantiene al borde de la calma. Pero el día en que emerja de las profundidades será el momento en que el caos mostrará sus dientes. ¿Quieres saber más? Entonces baja las luces y confía en mí, porque desde este momento no podrás apartar la mirada. Leviatán. Su nombre resuena en canciones y oraciones, en susurros y temores. Fue mencionado mucho antes de que los hombres comenzaran a registrar sus sueños y pesadillas. Su historia está disuelta en los textos más antiguos, como una advertencia que nos llega desde un pasado remoto. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre él? En tiempos en que el mundo era joven, la humanidad vivía atemorizada por fuerzas que no podía ni explicar ni controlar. Leviatán se convirtió en la encarnación de ese miedo. En el libro de Job, se le llama el monstruo dormido. ¿Podrá sacar a Leviatán con un anzuelo? ¿O sujetará su lengua con una cuerda? Pregunta Dios en el libro de Job, Job 41:1. No era simplemente la descripción de una bestia. Era un recordatorio de que hay límites para el poder humano. Pero el verdadero enigma radica en que la Biblia menciona a dos leviatanes. Parece imposible, pero en el Salmo 74, 13-14 se dice que Dios destrozó las cabezas de Leviatán y lo dio como alimento a las bestias del desierto. Presta atención: cabezas, en plural. ¿Significa esto que la criatura tenía múltiples cabezas? ¿O eran dos seres distintos, iguales en poder? Dios destruyó a uno de ellos. ¿Por qué? ¿Para salvar al mundo de una destrucción total? ¿O para dejarnos con un misterio que atormentaría las mentes durante milenios? Una cosa está clara: uno de los leviatanes permaneció, dormido, oculto en las profundidades. Su segundo nombre es paciencia. Él espera. ¿Y si fue parte del plan divino? Uno fue destruido para demostrar el poder del Creador. El otro quedó para recordarnos los límites que no debemos cruzar. Leviatán no es solo caos. Es un símbolo de equilibrio. Un recordatorio de que todo en este mundo tiene un límite, incluso nuestra frágil realidad.
Las leyendas cuentan que el despertar de Leviatán será el presagio del fin de los tiempos. Su poder es indescriptible. En los textos antiguos se dice que es tan inmenso que una sola de sus escamas brilla como un disco solar. Cuando abra su boca, de ella saldrán llamas y humo. Esta imagen no solo aterra, sino que fascina como una trágica canción sobre la destrucción. Pero volvamos a los Salmos. Ahí se dice que Dios lo dio como alimento a las bestias del desierto. ¿Por qué el desierto? Si es una criatura marina. Quizás sea una metáfora. Quizás Leviatán es algo más que carne y sangre. Es el espíritu del caos al que debemos enfrentar no con armas, sino con fe. Cuanto más profundizamos en esta historia, más claro se vuelve. Leviatán no es solo el miedo al océano. Es el miedo a lo desconocido, a nuestra propia debilidad y a aquello que no podemos controlar. Y aquí surge la pregunta clave. Si Leviatán es el caos, ¿por qué Dios lo dejó en este mundo? Tal vez para recordarnos que no todo debe ser vencido. Quizás el caos es parte del orden. O tal vez la respuesta está en el fin de los tiempos, cuando el poder y la sabiduría del Creador enfrenten su último desafío. Pero eso será después. Ahora Él duerme, en sus profundidades. O, tal vez, observa, listo para dar el primer golpe. Leviatán no es simplemente una criatura de las profundidades. Es un símbolo que anuncia el inevitable enfrentamiento entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. Su presencia en los textos antiguos no se limita a descripciones físicas. Juega un papel clave en las profecías apocalípticas. Leviatán es una advertencia de que el fin del mundo no será silencioso. En Isaías 27:1 se dice: «En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Este versículo presenta la imagen de una batalla inevitable. Pero, ¿por qué Dios, que ya destruyó a uno de los leviatanes, espera pacientemente antes de eliminar al otro? Quizás es parte de un plan divino, permitir que el caos exista hasta el momento señalado para dar a la humanidad la oportunidad de demostrar su fe. Es interesante que en el texto de Isaías, Leviatán sea llamado serpiente. Este simbolismo es significativo, ya que la serpiente en la simbología bíblica a menudo está asociada con el pecado y el engaño. Leviatán no es solo una manifestación física, es una idea, una prueba para el mundo. Tal vez su destrucción sea la victoria final de Dios sobre las fuerzas que buscan deshacer el orden creado. ¿Qué es esta espada con la que el Señor destruirá a Leviatán? La carta a los Hebreos 4:12 nos da la respuesta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios no es un arma de metal, es la verdad, inquebrantable como la misma creación. En Efesios 6:17 también se dice: «Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Leviatán, por fuerte que parezca, no puede resistir la verdad. Ahí radica su debilidad. El caos, por aterrador que sea, siempre será sometido al orden cuando éste se base en la verdad eterna. Y en el día del juicio, Dios destruirá a Leviatán no con una batalla, sino con su palabra, en un instante, como el viento que disipa la ceniza. Imaginen cómo se desarrollará esta batalla. El cielo se cubrirá de nubes, el mar comenzará a agitarse, y tal vez las personas verán aquello que estuvo oculto durante milenios. Leviatán se levantará como la encarnación del caos para desafiar a su creador. Su rugido resonará por todo el mundo, las olas golpearán las costas, y parecerá que el mundo ha llegado al borde del abismo. Pero entonces aparecerá el Señor. En ese momento, todo el poder de Leviatán se volverá insignificante. La Biblia describe este instante como el triunfo definitivo de Dios. Leviatán, el símbolo de la destrucción, desaparecerá, marcando la victoria del bien sobre el mal,
del orden sobre el caos. El simple hecho de que Leviatán exista en las profecías nos lleva a reflexionar. ¿Por qué Dios permitió que esta criatura sobreviviera hasta el fin de los tiempos? La respuesta puede ser tanto simple como compleja. Leviatán es una prueba. Sin el caos, el orden no puede mostrar su fuerza. Sin el miedo, la fe no puede demostrar su firmeza. Leviatán nos recuerda que cada prueba es una oportunidad para la victoria. Con su desaparición terminará algo más que la destrucción. Será el fin de la lucha y el comienzo de una nueva era. Mientras tanto, Leviatán espera su hora, siendo el reflejo de todos nuestros miedos, dudas y oscuridad. Y junto con esto, un recordatorio de que la luz siempre es más fuerte. Cuando llegue su momento, el caos y el orden se enfrentarán en la última batalla, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Miren el mar. A simple vista parece tranquilo, infinito y majestuoso. Pero, ¿qué se esconde bajo esa superficie espejada? Las profundidades de los océanos, oscuras y frías, guardan sus secretos. Uno de ellos es Leviatán, una criatura que desafía incluso nuestra imaginación. Su descripción física en los textos bíblicos es tan inusual que resulta difícil discernir dónde termina la realidad y comienza el mito. En el libro de Job, capítulo 41, encontramos una de las descripciones más vívidas y detalladas de Leviatán. Su cuerpo está cubierto de escamas resistentes, comparadas con una armadura. Cada escama encaja perfectamente con la otra, como muros impenetrables. Intenta herirlo con una lanza o una espada. Las armas son inútiles. Su fuerza radica en sus músculos, y cada parte de su cuerpo emana poder. Incluso los más fuertes que se atrevan a acercarse serán derrotados. Sus ojos brillan como los rayos del amanecer. Este contraste es aterrador. Una criatura sumida en el caos lleva luz dentro de sí. Sin embargo, la imagen más inquietante de Leviatán está vinculada con su aliento. En Job se dice que, por sus narices exhala humo y de su boca brota fuego. Esto lo convierte en algo más que una bestia. Es un dragón, un símbolo de poder capaz de devastarlo todo a su paso. Uno de los rasgos más aterradores de Leviatán es el fuego que sale de su boca. En Job 41, 18-21 se dice: su aliento enciende brasas, y de su boca salen llamas. Esta descripción presenta a Leviatán no solo como una criatura destructiva, sino como algo sobrenatural. Es el caos hecho fuego, como si la misma naturaleza se hubiera sometido a su voluntad. ¿Podría este fuego ser una metáfora? ¿O es una descripción literal de un terror ancestral? La respuesta sigue siendo un misterio. Pero algo está claro. Leviatán no es simplemente un animal. Es un caos elemental capaz de destruir todo lo que encuentra en su camino. La Biblia dice que Leviatán es el rey de todas las bestias. No teme a nadie, y su mera presencia intimida incluso a los más valientes. No hay nada igual a él en la tierra. Fue creado para no temer. Job 41, 33-34. Esto subraya su singularidad. Ningún depredador puede compararse con él. Ninguna fuerza puede doblegarlo. Incluso los guerreros más audaces tiemblan ante la mera mención de su nombre. Es interesante notar que en diferentes pasajes Leviatán es representado como una serpiente, un dragón y un monstruo marino. Su cuerpo se retuerce como una serpiente, sus mandíbulas y garras recuerdan a un reptil feroz, y su poder es digno de un gigante marino. Esta imagen es multifacética, como el mismo caos que simboliza. Su forma física es una encarnación de ideas que no pueden ser contenidas por la mente humana. En Job se menciona que los movimientos de Leviatán son tan poderosos que literalmente hacen hervir las profundidades. Sus aletas levantan olas gigantes, y el mar comienza a rugir como un caldero en ebullición. Este sonido genera tanto asombro como temor.
Imagina escucharlo en la silenciosa oscuridad del océano, y tu mente se llenará de preguntas. ¿Qué tan grande es esta criatura? ¿Y qué tan insignificantes somos frente a ella? Otro aspecto que hace a Leviatán único es su invencibilidad. En Job, Dios plantea una pregunta retórica. ¿Puedes atrapar a Leviatán con un anzuelo? ¿O perforar su piel con un arpón? No es solo una pregunta, es una declaración. Ningún mortal puede siquiera tocar a esta criatura sin condenarse a sí mismo. Su grandeza no radica solo en su fuerza, sino también en su absoluta inalcanzabilidad. Leviatán no es solo una bestia que habita en el agua. Es un símbolo de una fuerza que el hombre no puede comprender ni dominar. Su descripción física nos recuerda que no todo en este mundo tiene explicación. Es un recordatorio de que, más allá de nuestro mundo, existe algo más grande, algo que vive su propia vida, fuera del tiempo y el espacio. Y mientras duerme, podemos sentirnos seguros. Pero, ¿y si este sueño es solo una pausa temporal? ¿Y si un día el silencio de los océanos se rompe y Leviatán muestra su verdadero poder? Las profundidades del océano siguen siendo uno de los mayores espacios inexplorados de la Tierra. Enviamos sondas al espacio, construimos ciudades y exploramos desiertos. Pero las aguas de los océanos aún guardan más misterios de los que podemos imaginar. Leviatán, símbolo antiguo del caos y la destrucción, adquiere un nuevo significado en el mundo moderno. ¿Acaso las leyendas bíblicas insinúan algo real, oculto en los oscuros abismos? Los científicos afirman que la humanidad ha explorado solo el 5% de los océanos del mundo. El 95% restante es un mundo lleno de enigmas. Imagina kilómetros de aguas oscuras, donde la presión es tan grande que puede aplastar el acero y la luz no llega ni a unos pocos cientos de metros. En estas condiciones podrían existir criaturas que la humanidad ni siquiera sospecha. ¿Podría Leviatán ser un eco de esos mundos inexplorados? La Biblia menciona que Leviatán se oculta en las profundidades del mar. En el Salmo 104, 26 se dice: ahí navegan los barcos, y ahí está Leviatán, al que creaste para jugar en el mar. Este versículo invita a reflexionar. Si incluso David, hace miles de años, imaginaba monstruos habitando las aguas, ¿qué podría significar? Las investigaciones modernas muestran que en las profundidades oceánicas existen sonidos y fenómenos que carecen de explicación. Entre los enigmas del océano están los extraños sonidos captados por los científicos. Uno de los más conocidos es el blow, registrado en 1997. Este sonido fue tan potente que los investigadores sugirieron que su origen podría ser una criatura de enormes proporciones. Aunque más tarde se propuso que podría haber sido causado por movimientos de masas de hielo, el misterio del sonido sigue sin resolverse. Podría ser el eco de la respiración o el movimiento de algo oculto en las profundidades. Otros sonidos, como Julia, 1999, o Train, 1997, también despiertan la imaginación. Son señales de baja frecuencia que se propagaron a lo largo de miles de kilómetros. Algunos investigadores sugieren que se originaron por procesos naturales, como fracturas de hielo. Pero, ¿y si las explicaciones están más allá de nuestra comprensión? La ciencia avanza constantemente, y muchas historias bíblicas han recibido interpretaciones científicas. Pero, ¿y si Leviatán no es solo un mito? Tal vez fue una criatura gigantesca que realmente existió en la antigüedad, como el megalodón, un tiburón colosal cuyos restos han sido encontrados en formaciones oceánicas. O tal vez sea una metáfora de las fuerzas de la naturaleza, que siguen siendo incomprensibles incluso en el siglo XXI. El símbolo de Leviatán como el caos puede adaptarse al mundo contemporáneo. Puede representar los cambios climáticos que amenazan con inundar regiones enteras. O puede ser la personificación del miedo a lo desconocido, a una catástrofe natural capaz de destruir la humanidad tan rápidamente como lo haría un Leviatán despierto.
Uno de los lugares más enigmáticos de la Tierra es la Antártida. Este continente está cubierto por kilómetros de hielo, y bajo su superficie se ocultan lagos antiguos y vastos espacios submarinos. Tal vez ahí se encuentren respuestas a misterios como el de Leviatán. El caso del sonido Julia, grabado en esa región, es especialmente llamativo. Su fuente nunca fue identificada con certeza. ¿Podría estar relacionado con algo antiguo e inexplorado? La Biblia menciona que Leviatán duerme en el mar. Tal vez esta metáfora apunta a un lugar que permanece fuera del alcance humano. La visión moderna de Leviatán a menudo se cruza con la idea de amenazas existenciales. Leviatán no es solo una aterradora criatura marina. Es un símbolo de la fuerza de la naturaleza que recuerda al ser humano sus límites. Podemos explorar, construir y conquistar el espacio, pero ante la inmensidad del océano y ese 95% que sigue siendo un misterio, seguimos siendo tan pequeños como hace miles de años. ¿Podremos domar a Leviatán, si es que existe? ¿O permanecerá como uno de esos secretos que esperan su momento? Esa pregunta sigue abierta. Pero algo es seguro, la historia de Leviatán no trata solo del pasado. Habla del presente y del futuro, de aquello que el ser humano nunca podrá controlar. Leviatán es la encarnación del caos primordial, creado y al mismo tiempo contenido por Dios. Su existencia en la historia de la humanidad es un recordatorio de que el orden y la paz son un equilibrio frágil. Pero toda historia tiene un final. Leviatán, por poderoso que sea, caerá algún día, y su muerte será el símbolo de la victoria definitiva de Dios sobre el caos. La Biblia asegura que llegará el día en que Leviatán será destruido. En Isaías 27:1 se dice: En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Estas palabras pintan una batalla en la que Leviatán enfrentará cara a cara a su creador. Pero esto no será simplemente un combate. Será un acto de justicia divina. Leviatán, que simboliza el caos y desafía el orden de Dios, no podrá resistir el poder de quien lo creó. Pero, ¿qué espada puede herir a una criatura que no teme a ningún arma en la tierra? La respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento. En Hebreos 4:12 se dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es la verdad que disipa las tinieblas. En el día del juicio no será necesaria una batalla física. Leviatán, por grande y aterrador que sea, no podrá resistir esta verdad. Su destrucción no será el resultado de un enfrentamiento, sino de un acto supremo de orden que restaurará la armonía. Imagina ese instante, un cielo oscuro, olas más agitadas que nunca y Leviatán emergiendo de las profundidades. Su cuerpo, retorciéndose como una serpiente, parece arrancar rayos y relámpagos del cielo. Pero en medio de este caos aparece el Señor. Su presencia no es ruido ni destrucción, sino un silencio tan profundo que ahoga incluso el rugido del mar. Leviatán, encarnación del caos, mira a su creador, pero no puede moverse. Una sola palabra es suficiente para acabar con él. Esa palabra no solo lo destruye, sino que cierra una historia. La muerte de Leviatán marca el fin de una era de caos y el inicio de algo nuevo. La victoria sobre Leviatán no es solo una destrucción física, es un símbolo de purificación. Como se dice en Isaías, la espada del Señor no solo golpea, sino que devuelve el mundo a su estado original. Un mundo limpio de caos será un lugar donde el bien triunfe por completo. Pero, ¿qué quedará de Leviatán? En los Salmos 74:14 se dice: Aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste como alimento a las bestias del desierto. Es una descripción extraña, como si incluso los restos del caos ya no representaran una amenaza. Se transforman en parte de la creación,
reciclados por la naturaleza, perdiendo toda su fuerza destructiva. La muerte de Leviatán no es solo el final de una historia, sino también una importante lección para la humanidad. Leviatán nos recuerda que hay fuerzas que no se pueden conquistar, salvo que estén sometidas a la voluntad de Dios. La humanidad a menudo busca dominar la naturaleza, someterla, pero Leviatán nos enseña humildad. Solo podemos sobrevivir si aceptamos nuestras limitaciones y encontramos un camino hacia la armonía con la creación. Cuando Leviatán desaparezca, el mundo ya no será el mismo, pero su muerte abrirá un nuevo capítulo. Será un mundo donde el caos ya no podrá invadir la realidad, donde la naturaleza y la humanidad encontrarán un lenguaje común. Leviatán se convertirá en una leyenda del pasado, pero su historia permanecerá como un recordatorio de que incluso las fuerzas más oscuras están bajo el control del Creador. Y cuando llegue ese día, ya no habrá miedo, ni oscuridad, ni misterios que amenacen a la creación. Solo luz, que disipará para siempre los restos del caos. Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.